Esta es la increíble historia de la primera vuelta al mundo. Todo comenzó con una obsesión: el clavo, la canela y la nuez moscada. En el siglo XVI, estas especias no eran simples condimentos, eran el oro de la época. Para entender la magnitud del desafío, debemos recordar que una sola saca de estas especias podía pagar el sueldo de un marinero por toda su vida o comprar una mansión en el centro de Sevilla. Fernando de Magallanes, un navegante portugués experimentado y algo sombrío, tenía una teoría audaz. Basándose en mapas antiguos que hoy sabemos que estaban profundamente equivocados, creía que las islas de las Especias, las Molucas, estaban mucho más cerca de lo que se pensaba si se navegaba hacia el oeste, bordeando el nuevo continente americano. Magallanes presentó su plan al rey de Portugal, quien lo rechazó con desdén. Sin embargo, el joven Carlos I de España vio en aquel hombre cojo y obstinado la oportunidad de romper el monopolio portugués sobre las rutas orientales. El 13 de marzo de 1518 se firmaron las capitulaciones en Valladolid. Magallanes prometía un paso hacia el sur, un estrecho que conectara el Océano Atlántico con el Mar del Sur. Los preparativos en el puerto de Sevilla fueron frenéticos y estuvieron rodeados de espionaje. El rey de Portugal envió agentes para sabotear las naves, mientras los comerciantes locales dudaban de poner su dinero en manos de un capitán extranjero. Lo que nadie sabía era que el mapa de Toscanelli, en el que confiaba Magallanes, estimaba la circunferencia de la Tierra en 29.000 kilómetros, cuando en realidad mide 40.000. Ese error de 11.000 kilómetros de agua desconocida sería la sentencia de muerte para la mayoría de los expedicionarios. Los cosmógrafos de la época ignoraban la existencia del inmenso Océano Pacífico, pensando que Asia estaba apenas a unas semanas de navegación tras cruzar la barrera americana. El 20 de septiembre de 1519, 5 naves, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago, partieron de Sanlúcar de Barrameda con 250 hombres a bordo. Llevaban víveres para 2 años, pero el viaje duraría mucho más. Las bodegas estaban repletas de vino, harina, aceite y miles de anzuelos, pero también cargaban con una tensión invisible que pronto estallaría. Poco después de zarpar, la tensión comenzó a corroer la flota. Magallanes, un líder hermético que se negaba a compartir sus cartas de navegación, chocó de inmediato con los capitanes españoles, especialmente con Juan de Cartagena. La desconfianza era mutua. Para los españoles, Magallanes era un portugués que podía estar trabajando en secreto para su rey. Para Magallanes, sus subordinados eran conspiradores en potencia que solo esperaban un error para arrebatarle el mando. Tras una escala en las Islas Canarias y un paso por la bahía de Santa Lucía, donde hoy se encuentra Río de Janeiro, la flota se dirigió hacia el sur absoluto. Magallanes exploraba cada estuario, cada entrada de mar, buscando el ansiado paso. Los marineros empezaron a dudar cuando vieron que las costas se volvían cada vez más desoladas y frías. El invierno austral se les echó encima en la bahía de San Julián, en la Patagonia, y con el frío llegó el hambre y finalmente el motín. La noche del 1 de abril de 1520, los capitanes Quesada y Mendoza liberaron a Juan de Cartagena para tomar el control de la expedición. Magallanes, sin embargo, reaccionó con una frialdad quirúrgica. Reprimió la revuelta con mano de hierro. Mendoza murió en la refriega y Quesada fue ejecutado de manera pública para dar ejemplo a la tripulación aterrada. A Juan de Cartagena y a un clérigo rebelde los abandonó en una costa desierta a su suerte, dejándoles apenas un poco de pan y agua. Fue un mensaje claro: en aquellas aguas la ley era él. Poco después, la expedición sufrió su primera pérdida material. La nave Santiago naufragó mientras exploraba la costa bajo una tormenta feroz, aunque la tripulación logró salvarse milagrosamente caminando semanas por la costa patagónica. No fue sino hasta finales de octubre cuando encontraron una abertura en la costa que parecía diferente. Durante semanas, las naves se internaron en un laberinto de fiordos, montañas nevadas y vientos que soplaban en todas direcciones. Las noches eran iluminadas por fuegos lejanos encendidos por los nativos, lo que les llevó a bautizar la región como Tierra del Fuego. En este punto, la San Antonio desertó, aprovechando la oscuridad para huir de regreso a España cargando con gran parte de las provisiones. Magallanes se quedó con 3 naves y una tripulación al borde de la desesperación. Al salir del estrecho el 28 de noviembre, se toparon con un océano de una calma sobrenatural. Lo llamaron el Pacífico. Pero aquella paz era una trampa mortal. Es impactante pensar que de 5 barcos solo regresó uno, ¿verdad? La tensión entre Magallanes y sus capitanes estaba a punto de estallar en la Patagonia. Antes de revelarte cómo sobrevivieron al invierno, te invito a compartir este video con alguien que ame la historia. Así me ayudas a que esta comunidad crezca. Además, comenta aquí abajo: ¿crees que Magallanes fue un héroe o un tirano? Tu opinión es vital para el algoritmo. Asegúrate de estar suscrito con la campanita activada, porque lo que viene ahora sobre el paso del estrecho te dejará con la boca abierta. Creyendo que las Molucas estaban a la vuelta de la esquina, Magallanes no se detuvo a aprovisionarse adecuadamente. Durante 3 meses y 20 días, navegaron por el océano más vasto del planeta sin ver tierra firme, cruzando una inmensidad azul que parecía no tener fin. Pigafetta, el cronista del viaje, describió escenas de horror. Los hombres comían serrín, trozos de cuero de las jarcias remojados en agua de mar y ratas que se vendían como manjares entre los marineros
guerreros más hambrientos. El escorbuto comenzó a cobrarse vidas, hinchando las encías de los hombres hasta que no podían ingerir ni el más mínimo bocado de alimento. Cuando finalmente llegaron a las Islas Marianas y luego a las Filipinas en marzo de 1521, los supervivientes eran esqueletos vivientes que apenas podían mantenerse en pie. En lugar de dirigirse directamente a las especias, Magallanes se involucró en conflictos locales para ganar el favor de los caciques nativos y de la corona española, intentando evangelizar a las tribus a punta de espada. Fue su último error. El 27 de abril, en la isla de Mactán, Magallanes murió en una escaramuza contra los guerreros del jefe Lapu-Lapu. El capitán general, el hombre que lo había sacrificado todo por llegar allí, murió en el agua mientras sus hombres huían hacia los botes. Nunca vio las Islas del Clavo. Tras la muerte de Magallanes y una traición posterior en Cebú, que diezmó aún más a la oficialidad, los supervivientes tuvieron que quemar la nave Concepción por falta de hombres para manejarla, pues ya no quedaban suficientes brazos para izar las velas de 3 barcos. Quedaban 2 naves, la Trinidad y la Victoria. Fue entonces cuando emergió la figura de Juan Sebastián Elcano, un marino vasco que había empezado el viaje como un simple oficial bajo sospecha, pero cuya pericia técnica era ahora la única esperanza de regresar vivos. El 8 de noviembre de 1521, las naves finalmente fondearon en Tidore, en las Molucas. Habían alcanzado el objetivo original tras 2 años de penurias. Cargaron las bodegas de clavo con una alegría febril, pero surgió un nuevo problema. La Trinidad hacía aguas de forma alarmante y no podía navegar. Se decidió que la Trinidad intentaría regresar por el Pacífico hacia América tras ser reparada, mientras que la Victoria, bajo el mando de Elcano, intentaría lo impensable, regresar a España navegando hacia el oeste. Fue una huida desesperada. Elcano decidió navegar por el sur profundo del Océano Índico, lejos de las rutas comerciales habituales para evitar a las patrullas portuguesas que tenían órdenes de hundirlos. Durante meses, la Victoria fue una cáscara de nuez en medio de tormentas gigantescas que amenazaban con partir el casco. El hambre volvió a ser atroz y no podían tocar tierra en África por miedo a ser capturados. El escorbuto volvió a atacar con furia, cobrándose una vida tras otra mientras cruzaban el Cabo de Buena Esperanza. El 6 de septiembre de 1522, una nave fantasmagórica con las velas remendadas y el casco cubierto de algas entró en el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Era la Victoria. A bordo solo quedaban 18 hombres famélicos y enfermos que apenas tenían fuerzas para besar el suelo. Traían consigo algo más valioso que el clavo de sus bodegas, la prueba irrefutable de que la Tierra era redonda y que todos los océanos estaban conectados en una sola masa de agua. Juan Sebastián Elcano escribió al rey Carlos I informándole que habían redondeado toda la redondez del mundo. La expedición que había salido para buscar una ruta comercial terminó regalando a la humanidad la primera visión global del planeta, rompiendo los límites de la geografía antigua. Aquellos 18 hombres habían logrado lo que parecía imposible, cerrando un ciclo de 3 años de sufrimientos que hoy recordamos como la mayor hazaña náutica de la historia. La expedición de Magallanes y Elcano no solo trajo especias, trajo la prueba de que vivimos en un mundo global. Aquellos 18 supervivientes completaron la mayor hazaña náutica de todos los tiempos, demostrando que no existen límites para la voluntad humana. Si este video te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando los grandes enigmas de la humanidad. Comparte este contenido en tus redes para que más personas conozcan la valentía de Elcano. Gracias por acompañarme hasta el puerto final. Nos vemos en la próxima gran historia y no olvides comentar tu parte favorita.